esto, que pues parece una obviedad, pero es que la iglesia está constituida por dos factores, el factor humano y el factor divino. En el factor humano, pues vemos toda una historia. Baste con decir que uno de los más grandes historiadores es alemán Ludovico Pastor, que escribió solamente la historia de la iglesia en el Renacimiento. Y él era protestante, le abrieron totalmente los archivos históricos y escribió 39 tomos de la historia de los papas del Renacimiento. Y al final él se hace católico. Y cuando le han preguntado, oye, ¿tú por qué te convertiste al catolicismo? Ludovico Pastor dice, pues simplemente por el hecho de constatar que si en 2000 años de historia los cardenales no han logrado destruir la iglesia, pues eso puede suponer que detrás de la iglesia está realmente Dios y es la iglesia verdadera. Y por eso, pues él pasa del protestantismo al catolicismo. Ludovico Pastor, un gran historiador. Y es justamente de constatar el aspecto humano de todas las fallas, inconsistencias que hay, de esa lucha interna que hay en el aspecto humano de la iglesia. La segunda consideración también es que hay que tener cuidado porque cuando se habla de iglesia, tendemos a confundir con lo que es la jerarquía, es decir, lo que es la institución como tal que tiene su sede en Roma, en el Vaticano. Pues esa jerarquía no es ni mucho menos la iglesia. La iglesia es toda la comunidad de creyentes dentro de los cuales nos encontramos nosotros, pero es todos aquellos que son creyentes en Cristo, es decir, aquellos que han sido bautizados y que siguen las enseñanzas de Jesús. Eso es realmente la iglesia. Entonces, para distinguir, pues que mucho de lo que vamos a decir tiene que ver con la jerarquía que está en Roma, ¿no? La cúpula, por así decir, el poder. Yo aquí les puse una imagen de entrada porque creo que las imágenes dicen más de 1000 palabras. Esta fotografía está tomada cuando se había retirado Benedicto XVI a Castel Gandolfo en descanso, que estuvo ahí desde marzo hasta mayo del 2013, y una vez que Mario Bergoglio había ya sido electo papa como Francisco, y él vuela a Castel Gandolfo para saludar a Benedicto XVI. Este es el momento en los cuales los dos se encuentran por primera vez, se meten a la capilla y están delante del sagrario rezando. Pero simplemente analicen ustedes la cara de los dos, el hecho de que los dos estén vestidos de blanco, el hecho de que los dos se digan papas, porque lo son, como vamos a ver, y pues la expresión de la cara, o sea, ¿qué trae cada uno de los dos? Es muy interesante y para mí que esta imagen es muy expresiva. Después, la siguiente consideración tiene que ver con el hecho también histórico. Vamos a hablar de hechos históricos ante todo, más que consideraciones teológicas, canónicas, aunque sí las va a haber. Estoy aquí presentando un libro muy importante. Bueno, antes de este libro, quisiera yo mencionar este otro libro que es muy importante, que se llama La disipación de las tinieblas o el origen de la masonería, en donde se relata cómo la masonería nació en el año 43, en junio del año 43, en la corte del rey Herodes. ¿Por qué? Porque después de la resurrección de Jesús, al ver que los seguidores, los cristianos, se empiezan a multiplicar,
Entonces un grupo de cabezas de los judíos, 9 de ellos, van a ver al rey Herodes y le dicen, oye, pues sabes que el haber matado a este Jesús de Nazaret, en vez de ayudarnos, pues nos ha salido peor, porque ahora, como se han robado el cadáver, esa es la versión que hasta hoy día siguen los judíos, que los cristianos fueron a robarse el cadáver. Si no aceptan a Jesús como Mesías, mucho menos van a aceptar la resurrección. Y entonces estos 9 cabezas de los judíos le proponen a Herodes crear un grupo oculto que se dedique solamente a perseguir a los cristianos. Y ese grupo es aprobado por el rey Herodes, se hacen 9 pergaminos, en donde cada uno de estos pergaminos iría a la generación siguiente. Por lo tanto, durante siglos y siglos, desde el año 43, se viene pasando este pergamino en donde el hijo mayor o el más inteligente de los hijos escribe su nombre y luego se lo va a pasar al siguiente. Entonces, en ese momento se llama la fraternidad, ¿sí? Y son los que empiezan a perseguir el cristianismo. Después, este grupo, es posible trazarlo históricamente, en el año 1776, deciden cambiar de nombre y aparecer externamente. Es cuando adquieren el nombre de francmatorio, los muratori o la francmasonería. Pero es importante ver cómo siguen desde los siglos con esta actividad de perseguir a los cristianos, es decir, a la iglesia. El 1777 adquieren una finalidad de filantropía, se cambia el nombre de iglesias al de logias y digamos que también se cambia lo que es la aparente finalidad, pero además a finales del siglo XIX se reúnen este grupo y intentan una cosa muy importante, que es ya no seguir persiguiendo externamente a la iglesia, al cristianismo, sino infiltrarse adentro para seguir la estrategia del caballo de Troya y destruirla desde adentro. Y a eso es a lo que se refiere este libro, AA 1025, Memorias de un antiapóstol, escrito por Marie Carré. Esto narra un hecho histórico que sucedió en Francia. Una persona que viajaba solo en la carretera en un coche tiene un accidente, es llevado al hospital, el hospital es atendido por religiosas, enfermeras, y muere este joven, este señor. Este joven le encuentran, en el afán de identificar quién era, un portafolio en donde llevaba muchos documentos. Y estos documentos son las memorias de él, o sea, todo el récord de cómo miles de espías soviéticos, desde el inicios de ese siglo, el siglo pasado, siglo XX, se metieron a los seminarios, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, para hacer la carrera sacerdotal, siendo ellos realmente espías soviéticos, y después destruir la iglesia desde adentro. El libro se llama 1025 porque él es el número 1025 en haber sido infiltrado. Entonces, solamente para que veamos, esto sucede en el año 1938, inicios del siglo. Pensemos ya cuántas décadas llevaba este plan, en el cual matan a 2 obispos que se enteraron de este plan. Y es una labor que sucedió antes de él y que desde luego ha continuado después de él. Entonces, estos seminaristas que se hicieron sacerdotes y que realmente son agentes dobles, espías comunistas, pues son los que hoy día han llegado a obispos y cardenales, muchos de este grupo, que repito, en ese año ya iban en el 1025. Esto es importante porque si no, no se entendería cómo es que alguien desde adentro puede estar pisoteando la fe o predicando doctrinas contrarias a lo que es el evangelio o contrarias a lo que es
la tradición, el magisterio auténtico, al punto que hoy día tenemos prácticamente dos magisterios, el magisterio auténtico y el magisterio modernista, que quiere que la iglesia pues confunda con el mundo, adopte sus criterios. Y como decía San Pío X, el modernismo es la cloaca de todas las herejías. Realmente el modernismo abarca todo tipo de herejías de la modernidad, tanto en lo religioso como en lo científico, como en otros campos. Algún cardenal, cuyo nombre no puedo repetir, me comentó que según sus cálculos, hoy día todos los dicasterios romanos están tomados por la masonería y por el lobby gay, el así llamado lobby gay de la iglesia, todos los dicasterios. Es decir, esto nos revela hasta qué punto han llegado a la cúpula de lo que es, no la iglesia, repito, la jerarquía del Vaticano. Sí, ahí controlándolo todo absolutamente. ¿Cuál fue el sueño más grande de este grupo, de estos masones que se les suele llamar la masonería blanca, que está compuesta pues muchas veces por las cabezas son jesuitas, pero también son monseñores del clero diocesano, están en el Vaticano o en las nunciaturas apostólicas en todo el mundo. Bueno, pues este grupo tenía como gran objetivo el que uno de ellos llegara a ser papa. Y esto ya lo podemos constatar históricamente desde el fallecimiento de León XIII, en cuanto que el secretario de Estado, el cardenal Mariano Rampola, era el más fuerte para ser el sucesor. Rampola, no Rampola. Rampola, sí, Mariano Rampola. Bueno, él, cuando está el cónclave, ellos reciben, los cardenales, un veto del emperador austrohúngaro diciendo que por ningún motivo se permita que el cardenal Mariano Rampola llegase al papado. Y simplemente esa nominación es retirada. Cuando después uno va a los archivos históricos vaticanos, encuentra que el comunicado, el veto que en esa época tenía el emperador, es que él pertenecía a la Ordo Templis Orienti y era un masón grado 33. Entonces, ustedes piensen, si estamos hablando desde esa época, cómo están ya llegando casi al vértice. Bueno, pues nos podemos imaginar que lo que el cardenal menciona, que está ya ocupada totalmente todos los dicasterios, pues debe ser cierto, ¿no? Después, otra consideración que es muy importante tener en cuenta para entender lo que está pasando hoy en día en Roma, y es que el logro que ellos tuvieron, esto no es muy conocido, no porque no sea real, sino porque la historia es muy reciente y normalmente para que la iglesia reconozca algo tienen que pasar mucho tiempo, y esto acaba de suceder hace muy poco, y es que el primer papa masón, si no lo lograron con Mariano Rampola, sí lo lograron con Angelo Roncalli. O sea, Juan XXIII es el primer masón en llegar a ser papa. El siguiente, el sucesor también, Pablo VI, es masón, al punto en que las fuentes históricas no solamente dicen a qué logia pertenecen, sino que dicen cómo Angelo Roncalli y el que fue después Pablo VI, ambos fueron iniciados en el mismo año, 1935, en la misma secta, que fue la Logia de París. Y esto, bueno, hay incluso fotografías del momento en que Juan XXIII es nombrado cardenal, ¿sí? por Pío XII,
pues prácticamente él se quita el birrete cardenalicio, que es lo que le colocan a los cardenales cuando son nombrados cardenales, y él va a la logia de París y se arrodilla ante el gran maestre Vicente Auriol para que él le imponga el birrete cardenalicio. Y con este gesto demostrar que la obediencia se la debía Angelo Roncalli a la logia masónica y no al Papa. Este botón de muestra lo menciono simplemente para ilustrar hasta qué punto está la iglesia infiltrada, ¿no? Es decir, de que dos papas que son muy recientes a nosotros hayan pertenecido a este grupo de la masonería, lo cual, pues entre otras cosas, implica autoexcomunión, porque hasta hoy día sigue siendo excomunión. Lo cual no quita, ahorita lo vamos a ver, estamos aquí dentro de los planes de Dios y dentro de la promesa de Jesucristo que le dice a Pedro y le dice a sus discípulos, yo estaré, antes de subir a los cielos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos lleva a cómo el Espíritu Santo va obrando en la iglesia a pesar de todos estos proyectos, a pesar de esta grandísima infiltración que está sufriendo la jerarquía romana, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, a pesar de los pesares. Y vamos a ver pues cómo incluso ellos, que son antipapas, pues han en algún momento apoyado a que se realice un bien para la Iglesia, han logrado adelantar la doctrina, el magisterio auténtico en algunos puntos, y dices, bueno, pues ¿cómo está esta contradicción? Y es porque la iglesia en el fondo siempre va a estar guiada por el Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que los que están al frente de ella, de la jerarquía, tengan ese propósito, porque más bien el propósito pues es el contrario. Y sin embargo, Dios va obrando, igual que lo hacen nuestras personas, y comenzando por decir que nadie tenemos el derecho de juzgar. Entonces, no vamos a juzgar si un obispo o si un cardenal o si un papa es bueno o malo. Eso en absoluto, porque el único que puede juzgar es Dios. Es el único que nos juzga. Sin embargo, sí podemos constatar la operación humana y la operación divina dentro de la iglesia. Y si estamos viviendo hoy día una gran crisis, pues vamos a esperar también que la acción de Dios va a ser enorme, va a ser inmensa, porque la crisis que estamos viviendo es muy fuerte. El otro dato también que quizá conviene poner en cuanto a este factor, pues que es humano, es que en alguna ocasión Peter Seawald, que es un gran entrevistador de Benedicto XVI, ha escrito pues por lo menos 10 libros acerca de Benedicto XVI. Uno de ellos fue el de la entrevista que le hizo cuando él era papa. Y Peter Seawald le pregunta abiertamente a Benedicto XVI, los cónclaves son siempre inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes pueden buscar la respuesta clarísima de Benedicto XVI, donde le dice, no, a veces los cónclaves son llevados a cabo bajo la acción del Espíritu Santo, a veces bajo la acción de los seres humanos y a veces bajo la acción del enemigo. Entonces, que el Papa le haya contestado esto siendo Papa abiertamente a una pregunta tan directa, nos hace ver esta realidad. Es decir, no podemos nosotros suponer que un cónclave, donde desde luego actúa el Espíritu Santo porque lo invocan con el Veni Creator al iniciar siempre el cónclave. Sin embargo, en el lado humano de la iglesia hay cardenales que están viendo cómo operar en contra del cristianismo y cómo meter a sus candidatos modernistas.
Ya dijimos que no se logró con Mariano Rampolla, y sin embargo sí se logra con Juan XXIII, que lo que sucedió ahí tan sencillamente es que, y además se vuelve a repetir ahora, curiosamente, es que el que sale electo es el cardenal Giuseppe Siri. Y a Giuseppe Siri, electo papa, ya habiendo tomado nombre, lo hacen renunciar. Es probablemente el pontificado más corto que ha habido, si no es que también el que vamos a mencionar ahorita, que son pontificados que históricamente han durado 5 minutos o 10 minutos. O sea, en lo que son electos y en lo que obligan a ese papa electo a renunciar. En alguna ocasión, un embajador plenipotenciario en Francia le preguntó al cardenal Giuseppe Siri si él había sido electo en el cónclave de 1958 y Siri le contestó: sí, yo fui electo papa, y dice no una, sino 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando muere Juan XXIII, el que es electo papa, ¿sí? Pablo VI, igualmente en ese segundo cónclave había ganado la votación, los escrutinios Giuseppe Siri. Y nuevamente lo hacen renunciar por segunda vez y ponen a Baptista Montini, a Pablo VI. Esto, bueno, para mencionar un poco como entretelón de lo que está sucediendo en este momento, que es el tema de los dos papas. Vamos a rápidamente recordar los hechos, porque ya estamos a 8 años de que esto haya sucedido, entonces como que se nos van los datos, ¿no? Estamos situados hace 8 años, en el 2013, cuando el 11 de febrero Benedicto XVI da a conocer su renuncia, la cual dice hará efectiva el día 28 de marzo, perdón, de febrero. Luego, el 25 de febrero, dado que todos los cardenales acuden a Roma para despedirse de él, esto es muy importante, el día 25 de febrero, Benedicto XVI publica un motu proprio, es decir, un documento personal, en el que permite que se pueda adelantar el cónclave, porque según la Constitución que rige hasta hoy día los cónclaves, o sea, la sucesión de un papa, es que los cardenales se tienen que reunir en mínimo 15 y máximo 20 días para tener la elección del siguiente, o sea, no antes y no después de 15 y 20 días. Ahora bien, como todos los cardenales habían acudido a Roma para despedirse de Benedicto XVI, él firma este documento personal en donde autoriza que los cardenales puedan adelantar antes de 15 días el cónclave. Después, el 27 de febrero, es decir, el día anterior a su último día de pontificado, lee el texto de su renuncia, que es un texto en latín, y lee también cuáles son los alcances de esa renuncia. Este documento es lo que deberíamos de preguntarnos en cualquier momento para entender qué es lo que sucedió y si Benedicto XVI sigue siendo papa o no, y si Francisco es papa o no. Lo que tenemos que decir es lo que él pretendió en el momento de renunciar. Ese es el documento que lee ante toda la curia y los obispos y los cardenales que se reunieron en Roma para despedirlo. El 28 de febrero es cuando Benedicto XVI toma su helicóptero a las 8 de la mañana y se retira ya a Castel Gandolfo, ya habiendo renunciado. Se retira a la residencia de verano de los papas a descansar, en donde se quedará hasta mayo, cuando regresa ya al Vaticano nuevamente. El 12 de marzo es cuando comienza el cónclave. Ahí en el cónclave se reunieron 115 cardenales electores. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los cardenales pueden entrar a elegir al siguiente papa. ¿Por qué? Porque el requisito es que tengan menos de 80 años. Entonces, algunos cardenales habían superado esa edad de 80 años
y el día 12 de marzo se reúnen 115 cardenales electores. Bueno, ese día por la tarde, cuando se inaugura el cónclave, hubo una votación y en esa votación no salió electo nadie. El día siguiente, 13 de marzo, se tienen 4 votaciones y aquí esto es muy importante, quizá no es muy conocido lo que voy a relatar, pero ese día, 13 de marzo, en la cuarta votación, en la tarde, salió electo papa el cardenal Angelo Scola, ¿sí? Que recibió, o sea, él aceptó ser papa, incluso le preguntaron cómo quieres llamarte y él dijo Juan 24. Bueno, cuando Angelo Scola, Juan 24, el 13 de marzo de ese año, de 2013, está por salir al balcón de San Pedro ya para presentarse, lo alcanza un grupo de cardenales y le dice, oye, tienes que volver porque la elección fue inválida. Y entonces, pues, Angelo Scola regresa otra vez a la Capilla Sixtina y después de eso se tiene una quinta votación el 13 de marzo, en la cual sale electo el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Ustedes me pueden preguntar, ¿y en dónde se publicó que el cardenal Angelo Scola había sido electo papa y había tomado el nombre de Juan 24? Pues en la fuente más popular que existe, que es Wikipedia. Y la segunda fuente es la página de la Conferencia del Episcopado Italiano, porque resulta que Angelo Scola era el candidato de los italianos y entonces pues estaban realmente felices y lo publicaron inmediatamente. Bueno, tanto Wikipedia como la Conferencia del Episcopado tuvieron que retirar rápidamente esa triunfo, esa elección, incluso la fumata que había sido blanca, a los 10 minutos sale negra, es decir, no hubo papa electo. Y entonces regresan otra vez a tener esta votación en la que ya finalmente sale electo Jorge Mario Bergoglio. Y pues el resto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos se conoce. Lo que no se conoce tanto es lo que sucedió antes de ese 11 de febrero, que es el día que anunció su renuncia. Y esto sucede el año anterior, el 22 de mayo, fue arrestado el mayordomo Paolo Gabriele, que era el mayordomo de la Casa Pontificia, por el libro este que se había publicado, donde Sua Santità de Gianluigi Nuzzi publica documentos reservados que alguien se había robado de los mismos archivos secretos y personales del Papa Benedicto XVI, lo que se le conoció como los Batilics. Bueno, el 4 de junio aparece, curiosamente, cuando él ya está arrestado en el Vaticano, en 3 periódicos italianos, un personaje que se autodenomina a sí mismo El Cuervo, y con ese seudónimo, él dice abiertamente, el que está preso, Paolo Gabriele, no es más que un chivo expiatorio, porque en realidad el autor de estas filtraciones soy yo, el famoso Cuervo, que pues los vaticanistas, todos los que hemos estudiado un poco el tema, sabemos que ese Cuervo es el actual Sodano, o sea, el cardenal Sodano, que en ese momento era decano de los cardenales. Él es el que se autodenomina el Cuervo y dice, y para probar lo que estoy diciendo, publico un nuevo documento confidencial. Bueno, ese documento que el Cuervo publica en 3 periódicos italianos es una amenaza de muerte contra Benedicto XVI. Repito, 4 de junio del 2012, en donde le hacen saber que si él no pide la renuncia a su secretario de Estado, que es el cardenal Tarcisio Bertone, lo van a envenenar en no más de un año.
Entonces, el Papa Benedicto XVI, muy preocupado por esta amenaza, se la toma en serio y él nombra una comisión en junio de 2012 compuesta por 3 cardenales, el cardenal Tomco, el cardenal de Giorgi y el cardenal Herranz, Julián Herranz, ¿ok? Y les pide investigar si esta amenaza de muerte es real y de quién viene. Entonces, de junio a diciembre, esta comisión especial de 3 cardenales está investigando esa amenaza de muerte. Luego, en septiembre, le llega a Benedicto XVI una carta con una amenaza de cisma, en donde le vuelven a decir, si no renuncias a tu secretario de Estado, Tarcisio Bertone, tenemos ya firmado un documento de más de 2,000 sacerdotes, obispos y laicos alemanes, en donde vamos nosotros a declarar una nueva iglesia separada de Roma. Y aquí es muy importante mencionar que en ese momento no se trataba de algo doctrinal, es decir, estos que amenazan al Papa con crear un cisma no están mencionando ningún tema moral de los que hoy día ya están abiertamente sobre la mesa, sino que le están diciendo que quite a Tarcisio Bertone. ¿Por qué? Porque el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, empezaba a nombrar cardenales que eran afines a Benedicto XVI y con lo cual Benedicto XVI estaba preparando su sucesión. Como ellos tienen el plan de meter a uno del grupo de ellos, entonces la amenaza es que quite al secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Bueno, la comisión de 3 cardenales trabaja, esta carta es importante, con la amenaza de cisma. Benedicto XVI se la dio a leer a su secretario particular, del cual vamos a hablar en un momento, ¿sí? Entonces tenemos un testimonio de la existencia de esa amenaza, aunque después se publicó en otras fuentes también. Bueno, el 17 de diciembre de 2012, esta comisión del cardenal Tomco, de Giorgi y Julián Herranz le entregan la investigación. Es un documento de más de 300 páginas en donde le dicen que la amenaza de muerte es real y que en menos de un año van a intentar envenenarlo. Por lo cual, antes de las Navidades de 2012, ya el Papa Benedicto XVI toma la decisión de renunciar. Entonces, tenemos ahí estos 2 elementos que, por supuesto, de los cuales él nunca va a hablar, y aparte él va a seguir repitiendo que su decisión de renunciar fue totalmente libre de presiones, totalmente libre de cualquier chantaje, y además, pues pensemos que él no puede decir otra cosa más que eso. Pero si bien la decisión efectivamente la tomó libremente, sin pedírsela a nadie, tal cual establece el derecho canónico, sin embargo, sí había estas 2 hechos reales de la amenaza de muerte y la amenaza de cisma. ¿Cuál creen ustedes que pueda haber sido más la amenaza que él temió? Pues desde luego no la de que lo iban a envenenar, sino la amenaza de que iban a crear un cisma. Y entonces lo que él piensa es, si mi persona está siendo el objeto, la causa de este cisma, pues muy sencillo, me hago a un lado y desinflo yo la amenaza de cisma. Evidentemente es lo que él debió haber pensado. Ahí sí que pues de las cosas internas ni siquiera la iglesia juzga, pero el hecho es que él toma la decisión antes de las Navidades del 2012. ¿Por qué sabemos? Porque hay 3 personas a las que él les comunica esta decisión. Una es al gobernador de los Estados Vaticanos, que es Giuseppe Bertello, que es el que tiene que empezar a hacer todos los preparativos para el cónclave.
se lo comunica a su secretario particular nuevamente y se lo comunica además a su hermano, al padre George Ratzinger, que en paz descanse. A estas 3 personas les dijo antes de las Navidades que él iba a renunciar. Punto. Nadie más se enteró de esta decisión hasta que él anuncia el 11 de febrero y pues todo el mundo se queda impresionado. Luego, hay una cosa posterior a su decisión de renunciar, pero no deja de ser iluminativa de la situación de presión a la que él ya estaba sometido. Y es que en enero del año 2013 le bloquearon al Vaticano todos los códigos SWIFT, que son los códigos con los cuales se hacen las transferencias bancarias internacionales, al punto en que el Papa Benedicto XVI no podía pagarle el sueldo ni a los que trabajan ahí, a los empleados del Vaticano. Bueno, este bloqueo de códigos SWIFT supimos posteriormente, por una carta que le escriben a Donald Trump en el año 2017, un grupo de católicos muy cercanos, digamos, a los círculos más conocedores de la situación que está sucediendo en el Vaticano, y le piden a Donald Trump abrir una investigación por qué estas personas que se mencionan en esta carta le bloquearon los códigos SWIFT a Benedicto XVI, que son George Soros, son John Podesta, es Hillary Clinton, es Joe Biden y es Sandy Newman, que se mencionan en esa carta como los responsables del bloqueo de los códigos SWIFT. Y aquí podemos ir empatando, hablando de Joe Biden, pues qué tanto tiene que ver la elección de Jorge Mario Bergoglio y la elección de Joe Biden. Alguno diría que en los dos casos estamos ante un mega robo de la presidencia y del papado. Y curiosamente en esta carta aparece, además de Hillary, repito, George Soros, John Podesta, el nombre de Joe Biden. Bueno, vámonos rápidamente al texto, que es lo más importante, que es lo que nadie lee, que es el por qué Benedicto XVI está renunciando y qué alcances tiene esta renuncia. El texto lo podemos encontrar en el mismo sitio del Vaticano y en el párrafo 12 y 13 nos dice Benedicto XVI a qué cosa está renunciando y a qué cosa no está renunciando. Y voy a leer aquí el texto. Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. Es el cónclave en donde él fue electo papa 8 años antes. La seriedad de la decisión, dice Benedicto XVI, reside precisamente en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía yo siempre y para siempre con el Señor. Siempre, dice él, quien asume el ministerio petrino, lo que se le llama en latín el munus petrinum, el cargo, el oficio de Pedro, ya no tiene ninguna privacidad. Luego, el siguiente párrafo 13, dice, el siempre es también un para siempre, ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Ok, lo vuelvo a repetir porque aquí está el meollo de qué es lo que hizo Benedicto XVI. ¿Sí? Recuerda la elección y le agradece a los cardenales que le hayan depositado la confianza de elegirlo papa, que por cierto, si ustedes recordarán, en el primer discurso que él pronuncia en la Basílica San Pedro, él dice que él aceptó a pesar de todo y dice, y recen por mí para que no huya yo ante el ataque de los lobos. Bueno, pues en los años siguientes pudimos constatar que los lobos no estaban afuera, sino estaban adentro y los más cercanos a él.
¿sí? Entonces, repito, la seriedad de la decisión, es decir, de aceptar el papado, la seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de ese momento yo sabía que me comprometí siempre y para siempre. Quien asume el ministerio petrino ya no tiene ninguna privacidad. O sea, ya no puede volver otra vez a decir yo dejo esto y ahí les va. O sea, porque simplemente él entendió en el 2005 que esa elección iba a ser hasta su muerte. Dice el párrafo siguiente, el siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Y todavía detalla, mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. Es decir, no revoca el munus petrinum que yo adquirí en 2005. Entonces, aquí en este texto nos encontramos con algo que históricamente no tiene ningún precedente, que es donde por primera vez este papa, siendo un gran teólogo, que a mi modo de ver, yo incluso a veces he pensado que es más grande teólogo que Santo Tomás de Aquino mismo, o sea, a ese punto lo podemos colocar a él, a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, y es que por primera vez en la historia, el Papa hace una distinción entre el cargo petrino, ¿sí? Y lo que es el gobierno de la Iglesia, poniendo, digamos, un mal ejemplo, es algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en España, ¿sí? En Inglaterra, donde tenemos la figura del rey, que es el soberano, y el primer ministro o el jefe de gobierno, que es el que lleva el gobierno de España. ¿Sí? Una cosa es el presidente, el que lleva ese gobierno de ese país, y otra es el rey, que es el soberano y el cual tiene otras funciones, pero teóricamente no se mete en el gobierno del país. Bueno, esta distinción es la que hace ante todos los cardenales y obispos, Benedicto XVI, el 27 de febrero, en esta larga carta que es el decreto de su renuncia, porque el derecho canónico dice que el Papa, para renunciar, hay varias condiciones. Una es que sea libre y la otra es que no la debe de pedir a nadie. El Papa tiene la potestad absoluta para renunciar, pero es la primera vez en donde el Papa hace esta distinción. Yo renuncio, dice aquí, al ejercicio activo del ministerio. Yo ya no tengo la potestad de oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el silencio y la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro, con el munus petrinum, con el cargo de ser pues el sucesor, ahora sí que el sucesor en el magisterio de la iglesia. Entonces, si vamos a lo siguiente, podemos deducir de ese decreto de la renuncia que hoy día tenemos realmente dos papas y hasta cierto punto la discusión es un poco estéril si nosotros nos vamos a este decreto, en cuanto que tenemos un papa con el munus, o el cargo, el oficio, el papel, ministerio, que lleva el gobierno de la iglesia y que es propio del obispo de Roma, y tenemos otro papa con el munus petrinum, que es el cargo espiritual del sucesor de Pedro como vicario de Cristo. Esta es una situación realmente de excepción, o sea, estamos en una situación totalmente anómala de la iglesia. ¿Por qué? Porque por lo que habíamos mencionado antes, con la amenaza del cisma de septiembre de 2012, lo que él hizo es desinflar el cisma y retrasarlo. Entonces, lo que Benedicto XVI ha logrado con su renuncia hasta hoy día es que el cisma se retrase. Es decir, este grupo de modernistas que quiere
no solamente reformar la doctrina, sino reformar incluso la autoridad misma papal, no ha logrado su objetivo de dividir a la Iglesia. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI alejó esa amenaza con precisamente su renuncia. Entonces, repito, del decreto del 27 de febrero se deriva que él sigue conservando, porque no puede hasta la muerte renunciar a este munus petrinum, y tenemos un papa que lleva el gobierno de la Iglesia, que es propio del obispo de Roma. Bueno, para entender los alcances y consecuencias de ese decreto del 27 de febrero, tenemos que leer el comunicado que el vocero del Vaticano, que era el padre Federico Lombardi, que era director de la Sala Stampa Vaticano, distribuyó entre los periodistas unos días antes de que llegara ese 27 de febrero, y que deriva, evidentemente, el padre Federico Lombardi, después de haber hablado con el Papa Benedicto XVI, el Papa mismo le dijo estas 10 cosas que él repartió. O sea, es un documento que ustedes lo pueden encontrar en cualquier periódico, El País, la BBC, el New York Times. Es un documento que el padre Lombardi distribuye a todos los periodistas que estaban reunidos ahí, y que ante el anuncio de la renuncia, pues estaban un poco confundidos y tratando de sacar la nota y de ver pues qué es lo que va a suceder o no va a suceder. Bueno, en ese comunicado de la Sala Stampa Vaticano, él dice, primero, él seguirá vistiendo de blanco. Dice, solamente cambiará sus zapatos por unos zapatos marrones recientemente hechos en México, que acaban de llegar, pero él seguirá vistiendo de blanco. Segundo, seguirá llamándose papa, añadiendo simplemente el epíteto emérito o pontífice emérito. Tercero, conservará el apelativo su santidad. Cuarto, seguirá teniendo como título y firmando como tal Papa Benedicto XVI. Quinto, él ha decidido seguir viviendo en el Vaticano. Sexto, no tendrá responsabilidades administrativas o de gobierno, que es precisamente lo que él va a leer el día 27. Séptimo, Benedicto XVI se dedicará a orar, a leer y a escribir, ofreciendo asesorar a su sucesor si éste se lo solicita. Octavo, cancelará sus redes sociales, cosa que efectivamente Benedicto XVI hizo inmediatamente. Luego, noveno, el arzobispo George Genswein seguirá siendo su secretario particular y también del nuevo papa, cosa que sucede hasta hoy día. El arzobispo George Genswein, que es al que le dio a leer la amenaza de cisma y es al que también le dijo antes de las Navidades que iba a renunciar, él seguirá siendo su secretario particular y también del nuevo papa. De hecho, pues él era hasta hace poco el prefecto de la Casa Pontificia. Él es George Genswein, el que hace, digamos, de link entre Francisco y Benedicto XVI. Desde entonces, o sea, estos 8 años que llevamos de papado de Francisco. Y décimo, no hará ninguna declaración ex cátedra, lo cual, bueno, pues es toda una redundancia que no era necesaria, porque jamás Benedicto XVI hizo ninguna declaración ex cátedra. Vaya, la última declaración ex cátedra fue en el 1850, es decir, es algo que normalmente los papas no hacen, es decir, definir algo solemnemente como doctrina católica es rarísimo. No lo hizo Juan Pablo II, no lo hizo Benedicto XVI, no lo han hecho ninguno. Entonces, bueno, él simplemente dice que no hará ninguna declaración ex cátedra. ¿Pero por qué lo está diciendo? Pues lo está diciendo precisamente porque él va a anunciar que él conserva el munus petrinum.
el cargo de ser el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro en cuanto a la doctrina de la fe. Y luego hay una cosa muy importante también, que cuando el padre Federico Lombardi reparte este comunicado con estos 10 puntos, uno de los periodistas le pregunta, ¿y qué va a hacer Benedicto XVI? ¿Va a destruir el anillo del pescador? Y a lo cual el padre Lombardi simplemente no supo responder. Él simplemente dijo, pues yo creo que es muy probable. El anillo del pescador es el anillo recubierto de oro que lleva el Papa y que manifiesta su autoridad. Normalmente cuando un Papa muere, ese anillo se destruye delante de varios testigos, comenzando por el prefecto de la Casa Pontificia, se destruye y con ese oro se funde el anillo del pescador con el nombre y el sello el escudo del siguiente Papa. Bueno, en varias fotografías que le han tomado en los recientes años a Benedicto XVI, él sigue llevando el anillo del pescador. En ningún momento fue destruido. Bueno, entonces continuamos, pero este documento de los alcances y las consecuencias del decreto nos van a explicar en la práctica a qué alcances concretos se deriva. Y vamos a ver justamente el hecho de que siga él llamándose Papa con el apelativo Su Santidad, viviendo en el Vaticano, etcétera, etcétera. Vamos a entender el porqué de lo que sucedió a partir de entonces, ¿no? Y vamos a ver las diferencias respecto a la renuncia, las principales renuncias que han habido antes de Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del Papa Gregorio XII, cuando él renunció, volvió a ser cardenal, el cardenal Angelo Correr. Y lo mismo, una de las más recientes y de las más famosas que hay renuncias, que es de Celestino V, cuando él renunció, volvió a ser monje benedictino y volvió a irse a las montañas a dedicarse a la oración. Y es muy significativo el paralelismo porque a él también lo presionan, sobre todo de Gaetani, que era uno de los cardenales más pesados, porque Celestino V, Pietro Murone, habían tardado ya 2 años los cardenales en elegir papa, y pasaba el tiempo, pasaban meses y pasaba un año y 2 años y no eligen papa. Entonces él va a Roma y le dice a los cardenales, si ustedes siguen sin elegir al Papa, pues la iglesia simplemente se va a desmembrar porque no tiene cabeza. Y entonces los cardenales lo que hacen es al hacerle caso y lo eligen a él como Papa. Y él toma el nombre de Celestino V. Pero como él venía de las montañas, de una vida ascética, de renuncia, de mística, de una vida espiritual que no tenía nada que ver con lo mundano, y él no se mete en las cosas mundanas que había en el Vaticano, en la iglesia jerárquica, toda esta disputa entre familias italianas, entonces lo empiezan a presionar para que renuncie. Y a los 6 meses de haber sido electo papa, él, delante de los cardenales, se quita el solideo papal, las vestiduras papales, se las avienta y dice, pues ustedes ahí se ven, yo me regreso a rezar. Entonces es muy significativo el paralelismo de la renuncia de Celestino V con la de Benedicto XVI, en donde cual tiene amenazas también de muerte y de cosas más fuertes como el cisma. Pero aquí vemos la diferencia. Él elige seguir siendo papa, seguir viviendo en el Vaticano, seguir vistiendo de blanco, es decir, todo como era antes, simplemente diciendo yo renuncio al gobierno administrativo del papado
Entonces es muy significativo estas dos renuncias, repito, de Gregorio XII y de Celestino V, en el sentido de que él elige seguir siendo papa. Luego hay unas confirmaciones adicionales después de este documento del padre Lombardi. Es, como ya dije, que el hecho que él siga conservando el anillo del pescador propio del sucesor de Pedro. Segundo, que el Papa Francisco jamás se refiere a sí mismo como Papa, sino siempre como obispo de Roma. Y luego, el hecho de que el secretario de ambos, repito, George Ganswein sigue hoy día siendo secretario de los dos, en un discurso que dio en la Pontificia Universidad Urbaniana, él comenta, el Papa Benedicto XVI en absoluto ha abandonado el oficio de Pedro. Nos encontramos ante un ministerio ampliado, una especie de estado de excepción querido por el cielo, no un papa, sino dos, uno activo y otro contemplativo. Esto que dice el secretario del Papa, secretario de los dos papas, es la mejor definición que podemos encontrar de lo que está pasando. Y por eso la leo de nuevo. El Papa Benedicto XVI en absoluto ha abandonado el oficio de Pedro. Nos encontramos ante un ministerio ampliado, una especie de estado de excepción querido por el cielo, no un papa, sino dos, realmente, uno activo y otro contemplativo. Después supimos que el momento en que Francisco escuchó o alguien le leyó este discurso, esta explicación, se enojó bastante porque no le gustó esto del ministerio ampliado. Pero eso es la mejor explicación hasta el momento que se ha dado dentro de la jerarquía romana. Después, otra confirmación adicional es que en el anuario pontificio del año pasado, el Papa Francisco relegó ya los títulos esenciales del papado como vicario de Cristo, como sucesor de Pedro y sumo pontífice. Él mismo los quitó del anuario pontificio, es decir, ya no vienen referidos a él. Y esto llevó a que el arzobispo Carlo María Viganò dijera que el vicario de Cristo es parte del munus petrinum, no solamente un título. Y el cardenal Gerhard Müller, que era prefecto de la doctrina de la fe, dijo que es realmente una barbaridad teológica, así le llamó el hecho de que Francisco se haya quitado estos títulos que son inherentes al oficio petrino. Pero bueno, nos lo podemos explicar siguiendo la explicación que dio George Ganswein de que tenemos no uno, sino realmente dos papas. Aquí nada más quiero hacer también una precisión que es importante, que históricamente, en casos que ha habido, no se deja de ser papa por el hecho de que el papa caiga en una herejía. Y segundo, tampoco se deja de ser papa cuando se es un antipapa. Me explico. En muchos momentos hemos tenido pues papas cuya fe no es, digamos, tan fuerte. Incluso tenemos el caso de Honorio, el papa Honorio, que fue condenado como hereje por el Concilio III de Constantinopla 40 años después de su muerte. Y después del Concilio III de Constantinopla, tanto el Concilio VII como el Concilio VIII ecuménicos, es decir, de toda la Iglesia, y todos los papas sucesores, comenzando por León II, ratificaron que el Papa Honorio I fue un hereje. Pero en ningún momento, ni los concilios de Constantinopla, ni el séptimo ni el octavo, dijeron que el Papa Honorio dejó de ser papa por el hecho de caer en esa herejía, la cual se refería a que la herejía consistió en que Cristo tenía una sola voluntad. ¿Por qué? Porque hubo unas corrientes en donde pensaron que Cristo, al ser
hijo de Dios, al ser Dios, solamente tenía una voluntad, la voluntad divina. Esa es una herejía. En realidad, Cristo tiene dos voluntades, que es la voluntad humana y otra que es la voluntad divina. Por eso lo podemos ver claramente en el pasaje de la oración en el huerto, en donde Jesús le suda sangre y le dice a su padre: aparta de mí este cáliz. Si es posible que este cáliz se vaya, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo vemos también, por ejemplo, en el pasaje de cuando Jesús se va al desierto, ¿sí? En cuanto es tentado humanamente, como persona humana, por el demonio, con tres tentaciones, y él pues tiene la posibilidad humanamente de irse por ahí, y no tiene una voluntad divina que se le imponga. Cristo es libre. Entonces, eso es lo que la doctrina católica después, ya con los concilios, se fue aclarando, pero en ese momento el Papa Honorio cayó en el monotelismo, opinando que Cristo solo tenía una voluntad, lo cual es una herejía. Y consta que esta herejía la sostuvo el Papa Honorio hasta su muerte por las diversas cartas que él envió en esa época. O sea, no es una invención. Ahora bien, aquí viene, entonces, ¿ha habido un papa hereje? Bueno, pues sí lo ha habido. Y no lo ha habido a la vez. ¿Por qué? Porque cuando se celebró el Concilio Vaticano I, se definió que solamente sería una herejía por parte de un papa cuando lo predica con la finalidad de enseñar y de manera repetida. Entonces, el Papa Honorio, que fue un hereje, al no haber él hecho una declaración solemne respecto al monotelismo de Jesús, sino simplemente haberlo opinado, por así decir, a nivel personal, pues entonces resulta, después del Vaticano I, pues que prácticamente no se le puede aplicar el apelativo de hereje casi a ningún papa, aunque a nivel personal sí lo puede hacer. Y ese es el caso que estamos viendo continuamente con Francisco. Es decir, que hasta ahora no no ha cometido ninguna herejía porque nunca la ha definido como dogma con la finalidad de enseñar, ni la ha repetido sostenidamente. Aunque algunas, pues sí, por ejemplo, la opinión de que el infierno no exista, pues por lo menos sabemos que hay dos momentos en los que lo ha él declarado, ¿no? Pero bueno, estrictamente, según el Vaticano I, no se le puede aplicar a Francisco el calificativo como hereje, aunque hay un sitio de internet que es el Denzinger Bergoglio, no me acuerdo si .com o .org, Denzinger Bergoglio, en donde llevan una cuenta de todas las herejías que pronuncia continuamente, un día sí y otro también. Es decir, en las homilías o en diversos discursos, por lo menos 160 herejías que él ha pronunciado. Pero ninguna de ellas lo ha hecho con la finalidad de declarar, e incluso, repito, aunque él formalmente cayera en una herejía, él no va a dejar de ser papa, igual que el Papa Honorio I no dejó de ser papa a pesar de sostener la herejía del monotelismo. Y segundo, no se deja tampoco de ser papa cuando se es un antipapa. Y ya lo vimos en el caso de Juan XXIII y de Pablo VI, y que si sumamos a Francisco, hoy día en la historia de la Iglesia tenemos 38 antipapas en la historia de la Iglesia. ¿Sí? 35 de ellos son oficialmente reconocidos por la historia de la Iglesia, oficialmente se les llama papa a todos ellos. Muchos de esos 35 o 38 antipapas han hecho cosas muy buenas por la Iglesia, han avanzado la doctrina en muchas cosas, pero el hecho de ser antipapa implica simple y sencillamente que hubo una irregularidad canónica en la elección.
A veces nos dejamos quizá llevar por el término antipapa y lo confundimos con el término anticristo y pensamos que ser antipapa es algo negativo o que implica moralmente algo negativo de esa persona, y no es así. Hay, repito, 35 antipapas reconocidos por la historia de la Iglesia como antipapas y son contados en la lista de los sucesores de Pedro. Y repito, el primer papa antipapa es nada menos que un santo, que es San Hipólito de Roma, el cual pues se distanció del papa. Era la persecución de Roma, y por diversas circunstancias Hipólito se nombra a sí mismo como papa, siendo que existía un papa electo canónicamente. Entonces, San Hipólito de Roma es el primer antipapa que incluso es santo, por lo cual no implica nada a nivel espiritual o a nivel teológico o a nivel moral. Estamos solamente en el campo canónico, que quiere decir que hubo una irregularidad. Hay que mencionar también que en estos 8 años que llevamos de excepción querida por el cielo, en esta circunstancia excepcional de 2 papas, Benedicto XVI en 3 ocasiones ha firmado un documento como Papa emérito, lo cual ha agitado pues mucho debate entre el clero sobre todo. Yo menciono cuáles son en alguno de mis artículos en mi sitio que es ultimostiempos.org. Menciono esas 3 intervenciones que el Papa ha tenido. Uno es el prólogo al libro del cardenal Sará, que habla sobre el silencio. Otro es el discurso que se dio en Roma, y otro es uno reciente que fue cuando se tuvo hace 2 años la cumbre en el Vaticano para tratar el tema de la pederastia en la iglesia. Se reunieron todos los obispos de la iglesia, y en ese momento Benedicto XVI escribió un documento bastante largo que se lo hizo llegar a Francisco con el objetivo de que el Papa Francisco lo distribuyera entre los obispos que asistían en el mes de febrero de ese año, hace 2 años, a la cumbre esta sobre la pederastia. Y Francisco no se lo repartió a los obispos, sino que lo publicó hasta el mes de abril, una vez que ya había pasado esa cumbre. Pero es significativo estos 3 momentos. Entonces, tratando ya de llegar a una conclusión o consideración, tenemos 2 autoridades en 2 ámbitos distintos, uno el administrativo y otro de gobierno y el espiritual. Y es la primera vez en la historia en donde se separa el primado de Pedro del ministerio de obispo de Roma. Vamos a ver, porque nos va a tocar, porque estamos ya, esto que está sucediendo, esta situación de excepción, digamos que es una telenovela que todavía no llega a su final. ¿Por qué? Pues porque pensemos que sigue todavía el Papa, aunque ya tiene 93 años, pero es muy longevo, según hemos visto en su familia. Quién sabe cuánto tiempo más pueda durar ahí. Y tenemos que, pues prácticamente Francisco ya está llegando a la edad a la que tuvo que renunciar Benedicto, supuestamente por edad. Y luego estamos viviendo dentro de esto, repito, aunque el Espíritu Santo es el que guía la iglesia y no hasta el fin del mundo Cristo estará presente en ella, y la Santísima Virgen y San José, patrón de la iglesia, va a estar siempre viendo cómo sacar el mejor bien de la situación humana permitida por el cielo, porque Dios no interviene para alterar la libertad humana, simplemente deja que pues nosotros como personas libres enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero si vemos
por el mismo discurso del 27 de febrero, también podemos deducir que en el caso del Papa Gregorio o de Celestino V, también podemos deducir, si aplicamos ese criterio de que no se puede renunciar, sino que es una función ad vitam, también podemos deducir que esos papas que habían renunciado, pues realmente nunca dejaron de serlo. Aunque Celestino V se haya quitado el hábito papal y haya regresado a las montañas a orar. Y de hecho, el siguiente que es elegido papa, porque esto es muy significativo para ver cómo el pueblo de Dios, que es el que tiene el sensus fidei, o sea, el sentido de la fe, es al cual no se le puede engañar, ¿sí? Cuando un papa declara un dogma, por ejemplo, el último que fue el de la Inmaculada por parte del último papa que definió, ¿sí? de Pío XII, pues en ningún momento ese hecho de que se retiren le quita al pueblo creyente, la convicción de que sigue siendo el verdadero papa, aunque se haya quitado los hábitos y haya regresado a ser monje. Tanto así que en los meses siguientes y en el año siguiente, con todo y que ya habían nombrado a otro papa, que era Bonifacio VIII, el pueblo de Dios, sigue todavía a Celestino V, a Pedro Murone, sigue considerando que él es verdadero papa, y a Bonifacio VIII ni caso le hacen, al punto que al año siguiente Bonifacio VIII, por los celos que tenía, mandó a apresar a Pedro Murone, ¿sí? Y lo manda a encarcelar, lo mete en unas mazmorras, ahí el lugar está cerca de Roma, y todavía el pueblo de Dios, viendo que todavía sigue clamando a Celestino V como verdadero papa, entonces, esto no es muy conocido en la historia de la Iglesia, la versión oficial es que muere de muerte natural Celestino V, y sin embargo hace pocos años se encontraron los restos de Celestino V y tiene un agujero en el cráneo, lo cual confirma la tesis de que el Papa Bonifacio VIII lo mandó a asesinar, y que la manera en que lo asesinaron es clavándole un cincel en la cabeza. Y hasta el momento, bueno, hoy día, pues Celestino V fue nombrado santo, y muchos de los que de la orden celestiniana que él fundó lo consideran como un mártir, porque sí, ellos siempre sostuvieron que él murió mártir. Entonces, estas consideraciones son importantes en el momento de juzgar que lo que está pasando, si bien acabamos de dar una explicación, si ateniéndonos al decreto de la renuncia, una explicación canónica, también podemos ver que pudiese ser que, si lo queremos aplicar otra vez, estemos ante el hecho de que esta contradicción que estamos viviendo, si bien Benedicto XVI la planeó muy bien, haciendo esta distinción mental, y probablemente se vaya a seguir aplicando en el resto de la historia de la Iglesia de aquí en adelante. Sin embargo, vemos que en sí mismo es una contradicción en términos, como se suele decir en filosofía. Y el desenlace de esto todavía no podemos ver, porque si nos preguntamos qué pasa si muere en estos momentos Benedicto XVI, pues nos vamos a encontrar ante el gran dilema de que el otro Papa, Francisco, lo es solamente como ministerio activo del obispo de Roma, y que lleva el gobierno, digamos, de la Iglesia, el gobierno administrativo. Pero ¿qué pasará si desaparece el que lleva el munus petrinum, el que en este momento es el vicario de Cristo, y el que tiene, aunque no declare nada y esté en silencio, y él mismo esté en esta situación,
Sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a pasar si al revés muere Francisco I? Porque, repito, se está acercando a la edad en la cual Benedicto renunció teóricamente por vejez. O sea, ya llevamos casi 8 años de esto. Entonces, estamos acercándonos ya al momento final de esta disyuntiva que ahora sí no sabemos cómo se va a resolver. Y luego, en cuanto a la fórmula de la renuncia, también menciono rápidamente dos cosas, y es que Benedicto XVI, en esta fórmula que acabamos de leer, no renunció, según lo que estableció Bonifacio VIII, perdón, que la norma expresa que regulaba la disciplina de la renuncia papal en la Constitución Quoniam Aliqui decía claramente cómo se debe de hacer. Y Bonifacio VIII dice que la renuncia, para que sea válida, debe renunciar explícitamente a todos sus cargos y sus honores. Y vemos que Benedicto XVI no renunció a todos sus cargos y honores. O sea, él decidió seguir llevando el honor de llamarse su santidad, de seguir siendo papa, simplemente añadiéndole el epíteto emérito, y sigue todavía vestido de blanco y viviendo en el Vaticano, cuando incluso Francisco no vive en el Vaticano, porque en el edificio de Santa Marta, en donde él vive, es un edificio que era un hotel antiguo y se remodeló precisamente para que en el cónclave los cardenales no tuvieran que salir porque no tenían un lugar en donde estar. Y la Constitución dice claramente que los cardenales en todo el cónclave deben de residir dentro del Vaticano. Entonces, lo que hicieron fue que ese hotel, hasta hace pocos años era un hotel, lo remodelaron y le abrieron una puerta que da hacia adentro, o sea, pasando el portone di Sant'Angelo, ahí al lado izquierdo está la entrada del edificio de Santa Marta, antiguo hotel. Es donde se quedan los cardenales hoy día cuando hay un cónclave. Pero estrictamente hablando, si tú ves, digamos, Google Maps, ese hotel hoy día, el edificio de Santa Marta, está fuera del territorio vaticano. Por lo tanto, tenemos un Benedicto XVI que sigue siendo papa y sigue viviendo dentro del Vaticano, y tenemos un Papa Francisco que lleva el gobierno administrativo de la Iglesia y que vive fuera del Vaticano, para seguir todavía, digamos, añadiendo las consideraciones. Y lo segundo es que tampoco Benedicto XVI usó la fórmula que fijó Celestino V, que dice, me retiro del papado y expresamente renuncio al lugar y a sus dignidades. Él no renunció ni al lugar ni a sus dignidades, sino por el contrario, Benedicto XVI por primera vez usó la fórmula de ministerium commissum, o sea, yo renuncio a este ministerio episcopal, ¿sí? Renuncio al ministerio como obispo de Roma. Y bueno, por último, ya simplemente para concluir, es decir, ¿por qué nos atrevemos a decir que Francisco es un antipapa? Bueno, ya mencionamos una de las razones, lo cual no quiere decir que él deje de ser papa realmente. La primera, pues ya la mencionamos, y es como el que salió electo cardenal fue Angelo Scola, el cardenal que tomó el nombre de Juan XXIV y que fue obligado a volver a la Capilla Sixtina porque le dijeron que la votación había sido inválida. Entonces, ahí ya tuvimos una razón. La segunda es, ¿qué es lo que le dijeron al cardenal Angelo Scola? Que por la razón por la cual tenía que regresar en el año 2013, o sea, hace 8 años, tenía que volver a la Capilla porque había sido inválida. Bueno, porque encontraron que aparecieron 116 votos en el escrutinio, cuando en realidad solamente había 115 cardenales. Entonces aparecieron 116 boletas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió?
que uno de los cardenales puso, a la hora de depositar su voto, puso dos papeletas y una de esas papeletas estaba en blanco. Entonces, el problema de la irregularidad es que cuando dice la constitución que rige hoy día los cónclaves, que se llama Universi Dominici Gregis, que fue creada esta constitución por Juan Pablo II en el año 1996 y que sigue rigiendo hoy día la sucesión apostólica, claramente dice en el número 69, cuando hubiera dos papeletas dobladas como proviniendo de un mismo cardenal y tuviesen el mismo nombre, ¿sí? O estuviese una de estas papeletas en blanco, se debe contar como un solo voto. Si en cambio lleva escrito dos nombres, ¿sí? O sea, con la misma caligrafía, por tanto, proviniendo del mismo cardenal, se deben de anular ambas papeletas y ninguna de las dos votos es válido. Pero dice la Constitución, en ninguno de estos dos casos se debe de anular la elección. Entonces, lo que debieron de haber hecho, estrictamente hablando, es que debieron de haberle dicho, bueno, pues hubo una irregularidad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues que esta papeleta en blanco la destruimos, pero la mayoría de los cardenales votó por ti. Eso es lo que, según la Constitución, se debió haber hecho. Lo que hicieron los cardenales irregularmente es que dijeron, pues no, vamos a tener que repetir otra vez la votación. Eso no se debió haber hecho. Recordemos, estamos en el día 13 de marzo en la votación. El día anterior se había llevado a cabo por la tarde una votación. Ese día 13 de marzo se tuvieron 4 votaciones, 2 en la mañana y 2 en la tarde. En la cuarta es donde salió electo el Papa, Angelo Scola, como Papa. Y entonces, ¿qué hicieron? Al meter esta papeleta lograron anular, yo creo que ni siquiera los cardenales, muchos de ellos conocían la Constitución y cómo se debía de proceder, y pues los que manipularon esta situación sí lo sabían. Entonces anularon la cuarta votación del día. Y la siguiente irregularidad es la que se señala en el número 63. El artículo 63 dice, solo puede haber 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 por la tarde. Estos cardenales se sacaron una quinta votación ya en la noche, como a las 8 de la noche, en donde eligen finalmente a Jorge Mario Bergoglio. Estas irregularidades, si nosotros seguimos leyendo la Constitución, el número 76 dice claramente, si la elección se llevase a cabo de forma diversa a como está prescrito en la presente Constitución o no se hubiesen observado las condiciones establecidas, la elección es por ello mismo nula e inválida, sin que intervenga ninguna declaración a propósito, y por lo mismo esa elección no confiere ningún derecho a la persona elegida. ¿Ok? Entonces, estamos en esta situación en la que se infringió la Constitución por estas razones, por la que, además de las otras que ahorita vamos a mencionar, y es que abiertamente hubo un grupo de cardenales que, según la biografía del cardenal Daniels, que ya falleció, él escribe en su biografía que un grupo de 9 cardenales más él, es decir, 10 cardenales, se estuvieron reuniendo en San Galen, donde se le llama el grupo de San Galen, y dice abiertamente el cardenal Daniels, constituimos una especie de club mafia para obligar a Benedicto XVI a renunciar y para elegir a Jorge Mario Bergoglio como papa.
Entonces, el problema es que eso está también prohibido por la Constitución. Es decir, cuando un cardenal hace labor de cabildeo en favor de otro, se está él mismo excomulgando. Y también la persona que recibe ese cabildeo ilegítimo a su favor. Entonces nos encontramos ante un antipapa que muy probablemente esté excomulgado desde el momento en que él recibe ese cabildeo a favor. ¿De dónde podemos saber que se hicieron estas irregularidades en el cónclave de 2013? Porque ustedes me pueden decir, oye, pero ¿de dónde sacas esto? Si ningún cardenal puede narrar lo que sucedió dentro de la Capilla Sixtina, a no ser que, o sea, si lo hace, incurre en excomunión. Bueno, la respuesta es que la fuente es el mismo Francisco, quien muy seguramente, al haber sido ya electo papa, sintió que la excomunión ya no le competía como cardenal, o simplemente le dio igual que el hecho que se le aplicara la excomunión. Pero tenemos dos fuentes, una que es Austin Everidge y otra que es Elisabetta Piqué, los cuales son biógrafos, digamos, autorizados por el mismo Francisco. Y en el capítulo que se refieren al cónclave, que después fue retomado por el Observatorio Romano, el cual es la fuente oficial del Vaticano, en este capítulo donde estos autores hablan de lo que sucedió dentro del cónclave, podemos suponer que la fuente es Francisco mismo, la que les comentó lo que sucedió en esta cuarta y en esta quinta votación y por qué se anuló. Bueno, ya para concluir, repito, estamos hablando de lo que es el aspecto humano de la iglesia. Muy por encima de esto está el Espíritu Santo y está permitiendo esto por alguna situación de purificación de la fe, de purificación de los fieles y de que, pues digamos, estemos ante esta situación que se puede calificar de excepción y que sin embargo Dios la usa para bien de la iglesia. Bueno, aquí simplemente mencionar que el problema actual que tenemos en el papado no es tanto esta persecución, porque lo es muy grave que haya habido esta amenaza de muerte, esta amenaza de cisma, tampoco es el hecho de que al frente de la iglesia haya un antipapa. A ver, dale una fresca, a ver si la quiero. Lo que tenemos realmente de problema es el siguiente. Si nos atenemos al artículo 76 de la Constitución, Universi Dominici Greies, donde dice que si la elección no se lleva a cabo como está establecido o no se observan las condiciones establecidas, como fue esta quinta votación con una papeleta que no debió de haberse más que destruido esa ya, más el cabildeo legítimo del Club Mafia, más otras irregularidades que estamos viviendo, el gran problema no es este en sí mismo o las herejías que continuamente podemos escuchar venir del Papa Francisco. El problema real al que nos estamos enfrentando es que el número de cardenales electores ya no da para una siguiente elección válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del total de cardenales que hay actualmente, que son 229, solamente 128 son electores, es decir, tienen menos de 80 años. El problema es que si dice la Constitución que todos los actos que provienen de esta persona son nulos e inválidos, léase canonizaciones, léase nombramiento de cardenales, léase cualquier acto es nulo e inválido, entonces nos encontramos, lo cual no quiere decir, por ejemplo, que en el caso por decir, no quiero tampoco crear un escándalo,
Es decir, bueno, San Juan Pablo II entonces no es santo. No, pues claro que Juan Pablo II es santo, pero no por el hecho de que lo haya canonizado Francisco, sino por el hecho de que Juan Pablo II es un santo en sí mismo, y lo mismo otros santos que están en el cielo. O sea, normalmente se tiene como condición la declaración de canonicidad por parte del Papa, o sea, el reconocimiento para que lo demos por un santo. Y de hecho esa es otra de las contradicciones. O sea, ¿por qué en el caso, por ejemplo, de Juan 23 se le declara santo sin ninguno de los requisitos que como son los 2 milagros, y en cambio al Papa Pío XII no se le quiera declarar santo simplemente porque no ha hecho ningún milagro? O sea, eso nos habla de alguien que está decidiendo las cosas en base a su ideología, ¿sí? En base a que este Papa es contrario, pues a lo que yo estoy predicando, que es el modernismo. Pero repito, las consideraciones espirituales son distintas a las consideraciones humanas. Y es aquí donde sí interviene el Espíritu Santo, en donde sí interviene, desde luego, la Santísima Virgen, y Dios va obrando en su iglesia. Y los santos que son santos, pues están llegando al cielo porque son santos, no por una declaración. Entonces, repito, la Constitución Universi Dominici Gregis pide que la elección, para ser válida, se requieren 2/3 más 1, ¿sí? Y si de los cardenales que tenemos actualmente, de los electores, el 57% es inválido, o sea, son cardenales que han sido inválidamente nombrados cardenales, no nos da ya en este momento los que se requieren, que serían 67 votos, para elegir a un siguiente papa. Ese es el problema real que tenemos en este momento, no el hecho si estamos ante un hereje o un antipapa. Ya vimos, no se deja de ser papa por ser hereje ni por ser antipapa. El problema es que ya no tenemos los votos suficientes para una elección válida siguiente. Y aquí es donde probablemente tendríamos que irnos a una de las profecías, que es esta beata mística Isabela Canori, que dice que el siguiente papa será electo directamente por el cielo, es decir, por San Pedro. Esta es la situación en la que nos encontramos en este momento, y en la que, pues aunque digamos, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que un papa sea electo directamente por el cielo? Pues es que esa profecía, que es privada, no es revelación, es una profecía privada, pero es una beata mística que escribió esto en el año 1820, y dice cómo el siguiente papa será electo por el cielo. Y estamos también ante otras profecías, como la de San Pío X, que en algún momento habla de que uno de sus sucesores tendrá que huir de Roma en una persecución. Dice, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma. Esto coincide también con la revelación privada de Fátima. Por tanto, esta situación de excepción, como dice George Ganswein, que estamos viviendo, digamos que todavía no encuentra un desenlace, pero pues podemos suponer que ya estamos ante una situación en la que Dios va a intervenir ya directamente, porque la situación ya no tiene, digamos, para dónde hacerse. Es igual que el otro día hablábamos el tema de la parucía, ¿sí? ¿Y por qué decimos que sucede en 2028 y que la guerra y la gran tribulación comienzan en este año? Pues porque simplemente ya no hay más para dónde hacerse para atrás. O sea, ya el tiempo ya no da para más. En el caso de la iglesia, podemos decir que estamos ante algo parecido. O sea, ya no hay más para dónde hacerse con la situación que se está viviendo, si estrictamente, canónicamente, seguimos la Constitución
y lo que sucedió hace 8 años en esta elección. Entonces, bueno, con esto termino y voy a tratar de poner aquí ya para que puedan intervenir. Más un momentito. ¿Me están escuchando? A ver. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, se Ok. escucha. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta fue la presentación, 2 papas en Roma. Y repito, estamos ante algo inédito en la historia de la Iglesia, nunca ha sucedido. Es la primera vez en que hay 2 papas viviendo en Roma simultáneamente. Es la primera vez en la que un papa hace esta distinción en cuanto al munus, al cargo, al oficio que los 2 están desempeñando. Y una contradicción, pues en el sentido de que aquel que tiene el munus de Pedro, o sea, ha decidido meterse en silencio y no hablar. Lo cual, bueno, eso nos lleva al hecho de que, bueno, la confianza que debemos tener en el Espíritu Santo, pero también yo me pregunto, ¿qué más podría decir Benedicto XVI de lo que no haya dicho ya y escrito? O sea, de todo lo que él ya dijo, pues prácticamente él puede darse el lujo de efectivamente decir, yo me voy a recluir al silencio y a la oración. Y eso es lo que hace que los enemigos, los que quieran destruir la fe de la Iglesia, estén molestos por el simple hecho de que él viva. Aún en el caso de que él no declare, diga nada, ni escriba ya nada, aunque sí lo ha hecho en 3 ocasiones, pero aún en el hecho de que él ya no hubiera escrito nada ni declare nada, el simple hecho de que él siga con vida es lo que tiene inquietos a este grupo de la masonería que ha infiltrado a toda la iglesia. ¿Por qué? Pues porque su simple existencia es la que les pone en jaque. Y es lo que precisamente pues nos tiene que llevar a todos los días rezar. Yo personalmente rezo por los 2, ¿sí? Por Francisco, para que no siga ya dentro de este juego del gobierno mundial, al que, como sabemos, le ha hecho eco, sobre todo que fue ya descarado en la elección de Joe Biden. O sea, rezar para que ya él le pare a este proyecto globalista que es anticristiano. Y también rezo por Benedicto XVI, pues sobre todo porque si a él se le aplica la profecía de Fátima, pues podemos deducir que le espera el martirio. ¿Por qué? Porque justamente dice la hermana Lucía, en la 4ª parte del secreto de Fátima, dice, vimos a un obispo vestido de blanco huyendo de la ciudad de Roma sobre muchos cadáveres de sacerdotes y laicos. Y después de un tiempo vimos al Santo Padre subiendo a una colina y ser muerto por flechas y balas. Entonces, a uno de los dos papas, si nos atenemos a que la profecía de San Pío X y de Fátima aún no se ha cumplido, y es una situación realmente calamitosa que no se ha dado en Roma, pues podemos deducir que uno de los 2 papas, a uno de ellos le espera muy probablemente martirio, y es pues probablemente lo que le esté esperando a Benedicto XVI. Entonces, hay que rezar mucho por él para que este motivo por el cual renunció, que fue retrasar el cisma, pues se siga todavía alargando más. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. El reloj, pues en el caso de la iglesia, en el campo político, pues es Israel. En el campo de la iglesia, pues está todo este grupo alemán que fue el que amenazó de cisma a Benedicto XVI. Este grupo alemán, que es el que se ha reunido en un sínodo en Alemania, está realmente queriendo cambiar no solamente la doctrina, sino la misma autoridad papal. Y
todas estas opiniones, pues lo único que van a hacer es pulverizar la iglesia. Es decir, tanto sea un bando o en otro, ya estamos más allá de la clasificación de conservador y de liberal. O sea, estamos ya en una situación en la que en cualquier lado donde te pongas, la batalla está para pulverizar la fe de la iglesia. Si te pones de un lado por estar en un lado, si te pones del otro por estar en el otro. Y en el caso de Francisco vemos la ambivalencia, o sea, más bien en algunos días se pone en el lado liberal y otros días se pone en el lado conservador. Y sus declaraciones realmente lo que llevan es a crear confusión. Por eso el hecho de que 4 cardenales, después de la publicación de Amoris Laetitia, le hayan pedido una clarificación, las famosas dubia. O sea, queremos ver si lo que estás queriendo decir en este capítulo 8 echa por tierra todo lo que se predicó hasta ahora, hasta Juan Pablo II, o si, y a Benedicto XVI, o si realmente tenemos que cambiar ya toda la doctrina de la iglesia, ante lo cual, pues Francisco, sabemos, no ha hecho más que mantener un silencio y decir que la versión que tienen los obispos de Argentina es la buena, pero sin decir claramente cuál es la doctrina que debemos de sostener. Y eso lo está haciendo en un tema, en otro, y en otro, y en otro, y en otro. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, simplemente porque él no tiene el munus petrinum, y entonces al no tener ese cargo y habérselo ya quitado de encima en el anuario del año pasado, pues simplemente él declara para satisfacer lo que su audiencia espera oír de él. Eso es realmente la postura. O sea, si es un público liberal, pues declaro algo liberal. Si es un público conservador, me declaro con una declaración conservadora. Pero ya estamos mucho más allá de eso. Entonces, por eso es el seguir rezando por los dos, repito, por el que lleva el cargo del gobierno administrativo y porque lleva el munus petrinum. Y pues tratar nosotros de que el Espíritu Santo vaya solucionando esta situación de excepción y confiando en la acción del Espíritu Santo. Es decir, si Dios permite una prueba tan especial, es porque la acción del Espíritu Santo es especial en estos momentos en la iglesia. Bueno, aquí voy a tratar de volver